Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados. Bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que nuevamente estés conectado en esta hora para recibir del mensaje, del evangelio de parte del Señor, y que esta palabra que Dios ha dispuesto para nuestras vidas sea un alimento genuino, verdadero para todos nosotros. Hoy quiero hablarte de aquellos que tienen riquezas en esta tierra y que de una u otra manera piensan que con esas riquezas lo tienen absolutamente todo. Obviamente el dinero te permite tener ciertas comodidades, comprar muchas cosas, pero yo quiero decirte que a través de la luz de las escrituras, el dinero efectivamente no lo es todo. Y cuando tú realmente eres un estudioso de la palabra, cuando tú vas a la profundidad de las escrituras, tú te encontrarás que hay riquezas mucho más grandes que el Señor obviamente revela a la vida de sus hijos. Por eso quiero que entiendas conmigo en esta hora y vayas al Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, Mateo capítulo 11, y que observes el verso 29, Mateo 11, verso 29. Mira lo que dice allí la palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén y amén. ¿Qué está mostrando el Señor acá? Él está diciendo, lleven mi yugo sobre vosotros. El yugo es un instrumento de hierro con el cual se sujetan las bestias para que el amo, el dueño, pueda guiarlo y pueda dirigirlo. El Señor mismo estaba diciendo que había un yugo sobre él, pero ¿cuál era el yugo que Jesús tenía? Era una sujeción a su Padre. Jesús había venido a hacer la voluntad del Padre. Jesús no había venido a hacer su propia voluntad. Y además de eso le estaba diciendo a los discípulos, aprendan de mí que soy manso, ojo con esto, y humilde de corazón. Él estaba mostrando en esa mansedumbre que era una persona que estaba dispuesta a bajar su cabeza, a guiar, a ser guiado por su Padre, y que si yo era ese discípulo del Señor, yo debería estar dispuesto a seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo efectivamente nos estaba dejando. Es decir, que los hijos de Dios debemos ser personas mansas y humildes de corazón. Cuando somos personas humildes de corazón, demostraremos esa humildad en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, de vestirnos, de comportarnos en un entorno, en una sociedad en la cual vivimos. Pero, ¿por qué los hijos de Dios muestran un contexto totalmente distinto? Si el Señor mismo, si Jesús mismo es el que está diciendo esto aquí a través de la palabra, ¿por qué encontramos una iglesia que se comporta opuesto a lo que el Señor enseñó? Es decir, hombres y mujeres orgullosos, soberbios, altivos, ¿cierto? Solo quieren las riquezas de esta tierra, solo quieren obtener bienes materiales, cosas de este mundo. ¿Por qué hemos olvidado entonces lo que Cristo Jesús ha dicho que deberíamos hacer a través de la escritura? Lo que más me llama la atención es que cuando él está diciendo eso, dice, así hallarán descanso para sus almas. Muchos solo toman en cuenta el verso 28, donde dice, venid a mí todos los que estáis, ahí dice la palabra, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, el Señor está haciendo una invitación a que podamos venir a Él, pero que cuando vengamos a Él empecemos a llevar el yugo del Señor sobre nosotros y que nuestro ejemplo, nuestra mirada esté puesta única y exclusivamente en Él, ¿cierto? Aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Yo te voy a hacer una pregunta. Si Jesús cuando vino aquí a la tierra como hombre se mostró de esta manera, ¿qué necesidad tienen los hijos de Dios de mostrarse de una manera totalmente distinta? Es algo en lo cual tú y yo debemos reflexionar. Si Él está haciendo un llamado a sus hijos a ser mansos y humildes de corazón, ¿por qué los hijos de Dios viven en la ostentación, en las riquezas de este mundo? ¿Por qué realmente no se dejan guiar por el Señor? Yo no te estoy diciendo con esto que Dios no quiera bendecir tu vida. Dios lo quiere hacer.
pero las riquezas no se pueden convertir en lo más valioso en tu vida en esta tierra. Lo más valioso en tu vida debe ser y debe permanecer en tu corazón y en tu mente el Señor, solamente Dios. Por eso hoy queremos hablar de los ricos. ¿Qué muestra la palabra a través de los ricos de esta tierra? Y cuando hagamos este estudio, tú te darás cuenta que es todo lo opuesto a lo que el Señor obviamente quiere de sus hijos verdaderamente. Inicialmente vayamos allí a Proverbios 13, el verso 7. Ve allí en tu Biblia y obsérvalo y léelo conmigo. Dice la palabra, Proverbios 13, verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué tremendo esto. ¿Qué está mostrando acá el Señor? Hay personas en esta tierra que pretenden, o con esa palabra, pretenden ser ricos y no tienen absolutamente nada. Es decir, que el Señor está mostrando aquí fielmente que muchos andan en esa carrera de esta vida pretendiendo obtener las riquezas de este mundo, pero finalmente no tienen absolutamente nada, porque su vida se ha convertido en conseguir en esta tierra. Pero la palabra dice que hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. En otra palabra está diciendo que hay aquellos, y voy a llevar esto a Mateo 5, al Sermón del Monte, donde el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué estaba mostrando el Señor acá? Una persona pobre en espíritu es una persona que depende de Dios todos los días de su vida, que necesita a Dios todos los días de su vida. Como es una persona que tiene conciencia de que el Señor es el todo de su vida no está enfocada en las riquezas de esta tierra, su vida no está enfocada en hacer riquezas en esta tierra, su vida no está enfocada en conseguir cosas de esta tierra, sino en buscar las cosas celestiales, las espirituales. En otras palabras, el aspecto que te quiero hablar acá es que hay ricos que son demasiado pobres, lo único que tienen es dinero, pero son pobres. El hecho de que tengan dinero no quiere decir de que sean ricos. El hecho de que tengan dinero no quiere decir que lo tengan absolutamente todo. Conozco personas, hermano, que tienen muchas riquezas, pero son personas solitarias, vacías, solas en su corazón, porque Cristo no está en sus vidas, porque el Señor realmente no ha llegado a sus corazones. Y lo que Dios quiere es llegar al corazón de cada persona en el mundo entero. Pero hay personas que solo se enfocan en las riquezas de esta tierra. Cuando tú ves la palabra y tú ves a los grandes siervos de Dios, tú te das cuenta que lo que a ellos menos les interesaba eran las riquezas. Hablemos del más rico de ellos, Salomón. ¿Qué pidió al Señor inicialmente? Sabiduría. Y la palabra dice que a Dios le plació haber escuchado esto del rey Salomón y sencillamente le dio bienes y riquezas. Pero Salomón, entendiendo y viendo todo a su alrededor, teniendo las riquezas más grandes, y ahí es cuando escribe el libro de Eclesiastés, y él puede llegar a la conclusión diciendo, es que vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque él podía gastar todas las riquezas que tenía, pero finalmente se dio cuenta que si Dios no estaba en su vida, no tenía absolutamente nada. Por eso el fin del discurso o el fin del libro dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo. Ojo con eso, el todo del hombre. El todo del hombre es estar cerca a Dios, es guardar su palabra, es vivir para Dios. Eso es el todo realmente del hombre. Hay ricos demasiado pobres. Tú puedes seguir en tu vida buscando las riquezas de esta tierra. Tú puedes seguir en esta vida sencillamente, como lo dice la palabra, pretendiendo ser rico, pero la palabra me dice que no tendrás absolutamente nada. ¿Por qué no tendrás absolutamente nada? Porque te falta entender cuál es la verdadera riqueza en tu vida. Y cuando hay alguien que ha entendido que Cristo es su riqueza, esa persona sencillamente va a andar aferrada a Dios todos los días de su vida, todos los días de su vida. No andará enfocado en las riquezas de esta tierra. Eclesiastés 10, el verso 6 dice lo siguiente, ve allí conmigo. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados
en lugar bajo. Y leamos el verso 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Te das cuenta lo que la palabra está mostrando? Lo que está mostrando aquí la escritura es que hay necios que están ocupando aún mejores posiciones que los mismos ricos, que los ricos con todas sus riquezas, ¿sí?, aún no alcanzan a ocupar las posiciones que un necio puede llegar a obtener. ¿Qué está mostrando entonces aquí la escritura? Las cosas que Dios permite para hacernos entender que las riquezas de esta tierra no lo es absolutamente todo. No lo es absolutamente todo. Hay personas que han estudiado durante toda su vida, se han preparado, tienen títulos profesionales, y hay personas que llegan a ocupar su posición y aún más alta solamente porque hay alguien que les recomienda. Aquí en Colombia les llamamos, les dan una palanca para que ocupen una posición. Y es un necio, y es alguien que no es estudiado, pero logra ocupar mejor posición que un rico. Cuando entendemos esto nos damos cuenta de lo que el rey Salomón está diciendo allí en el verso 5. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Y ahí es donde él narra eso. Dice, necios que están en las alturas, necios que están en una mejor posición que un rico. Entonces muchos buscan las riquezas de esta tierra, se esfuerzan por buscar las riquezas de esta tierra, pero no entienden que todo depende realmente del Señor. Tú tendrás una posición, un lugar, un puesto, un trabajo, de acuerdo a lo que Dios quiera y desee para tu vida. Gloria a Dios. Y yo no te estoy diciendo con esto que no estudies, que no te prepares, que no trabajes. Debes hacerlo. Dios usará eso para bendecir tu vida, pero tu plena confianza debe estar en el Señor. Dios es el que abre puertas realmente para que tú puedas recibir esa bendición. Entonces, los ricos de esta tierra se esfuerzan, pero hay necios que llegan a ocupar mejores posiciones. Es lo que Dios nos muestra, que el todo no está en las riquezas, que realmente de Dios depende a quién da, cómo da las cosas. En Jeremías 5, el verso 21, mira lo que dice aquí la palabra. Jeremías 5, verso 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. ¿Qué está mostrando aquí la escritura? Dios está hablando al pueblo de Israel y está mostrando la necedad de ellos, la rebeldía de ellos, diciéndoles que no van a atender a mi voz. En el verso 23 el Señor les dice es que ustedes tienen un corazón falso, rebelde, se apartaron y se fueron. Se olvidaron de quién era el que les daba la lluvia temprana y la tardía. Es decir, el pueblo se fue en pos de dioses ajenos, olvidándose de quién era su proveedor, de quién era el que les bendecía, de quién era el que les entregaba todas las cosas. Y mira como dice el verso 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron, ¿qué? Grandes y ricos. La palabra entonces está mostrando acá cómo el pueblo había obtenido esas riquezas. Pero ¿sabes cómo había obtenido esas riquezas? Robando a los demás. Y hay ricos que han obtenido sus riquezas robando, ultrajando lo de los demás, olvidándose, como dice ahí el verso 28, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Perdóname, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Entonces hay ricos que se están haciendo ricos robando a los demás. Se están olvidando de la causa de los pobres. En este tiempo tan difícil que estamos pasando, a los gobiernos poco les interesa la necesidad de los demás. Al gobierno poco les interesa realmente ayudar a aquellos que lo estén necesitando realmente. Y es el peligro grande que nosotros estamos sufriendo hoy en estos días. Solamente hay unos pocos que se están enriqueciendo a causa
de los demás, olvidándose que hay muchos que están pasando necesidad en estos días. Es una realidad a través de toda la historia. Los ricos se hacen más ricos cuando roban a los demás. No quiero decir que es en un 100%, pero cuando yo veo este pasaje me doy cuenta de que ellos estaban en esas jaulas engordándose, que es la comparación o la metáfora que el Señor entrega. Estaban llenas sus casas, atesorando, enriqueciéndose, y se olvidaron para qué Dios había colocado al pueblo realmente. Y Dios había colocado a su pueblo para ayudar a los demás, para hacerles conocer al único y verdadero Dios. ¿Será que hay una iglesia encerrada enriqueciéndose, olvidándose de la necesidad que hay en el mundo, olvidándose de que hay otros que necesitan escuchar el mensaje del evangelio, que hay esperanza en Cristo Jesús, que podemos dar ese mensaje donde le podemos decir a otros que en Cristo Jesús realmente hay esperanza, hay salvación, que si ellos siguen al Señor, el Señor se encargará de proveer para esas necesidades? Es una palabra fuerte, hermano, pero necesaria, porque a veces nos olvidamos de que hay otros que necesitan. Y estos de los que habla acá la palabra eran ricos que estaban robando a los demás. Se habían olvidado de la causa del pobre. El verso 29 dice: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Te das cuenta lo que el Señor está mostrando? ¿Será que Dios dejará sin castigo a aquellos que se han enriquecido de una manera incorrecta, aquellos que han tomado de los demás, aquellos que se han aprovechado de la necesidad de los demás? Es algo incorrecto y Dios juzgará. Dios no se quedará con absolutamente nada. Este pasaje que viene es asombroso. Marcos 12, verso 41. Quiero que lo mires conmigo. Marcos 12, verso 41. Dice la escritura: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos, ojo con esto, echaban mucho. ¿Qué hacían los ricos? Echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a uno de sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén y amén. ¿Qué está mostrando entonces aquí la escritura? Que los ricos dan de lo que les sobra. Esta viuda estaba dando de lo único que tenía, pero los ricos solo dan de lo que les sobra. Es decir, no lo dan con amor, no lo dan realmente para ayudar a otros, sino sencillamente dan las migajas. Pero esta mujer daba realmente de lo único que tenía. Y cuando yo encuentro esto en la palabra, me doy cuenta de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que demos de lo que tenemos. Que demos a otros de lo que tenemos. Yo este mensaje no te lo estoy entregando para que des para la iglesia como tal. El mensaje que te estoy dando y que Dios ha venido colocando en mi corazón es que tú puedas dar a los demás de lo que tienes, tal vez de lo único que tienes, que puedas sembrar en otros, que puedas bendecir a otros, porque los ricos solo dan de lo que les sobra. Y si tú das de lo que les sobra, estarías actuando como un rico. El Señor mismo lo estaba mostrando acá. Tú necesitas tener el corazón de Dios, dar de lo que tienes. Jesús siempre dio de lo que tenía. Jesús nunca negó a nadie nada. El amor del Señor era tan grande para todos que muchos venían a Él y sencillamente Él daba de lo que tenía. Santiago 2, verso 1. Mira lo que dice la Escritura. Ya estamos terminando. Santiago 2, verso 1. Mira lo que dice acá la palabra. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mira lo que dice el Señor a través del apóstol acá. Y está mostrando claramente cómo se hace acepción de personas. Los ricos, lo que está mostrando aquí la escritura, es que oprimen a los demás. Entre más riquezas tienen, más oprimen a los que están a su alrededor. Y date cuenta que en este contexto está hablando dentro de la iglesia, cuando entra un rico y entra un pobre, y se marca la diferencia. Una diferencia que Dios no quiere, pero los ricos siempre están oprimiendo a los demás. Y es el problema grande que nosotros llegamos a tener. No podemos permitir eso, no podemos hacer acepción de personas. Dios quiere realmente que nosotros amemos como Él nos ha amado. Las riquezas no pueden marcar una diferencia. Date cuenta nomás cómo a través de la riqueza se marcan los estratos. Y entre más riquezas se tengan, pues obviamente se vive en un estrato mucho más alto. Pero la pregunta ¿es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos revela a través de la palabra? Tú no puedes actuar como alguien rico que está oprimiendo a los demás. Tú lo oprimes cuando lo miras mal, cuando menosprecias a una persona por su manera de vestir, por su manera de hablar. Si tú entiendes que el amor de Dios está en tu corazón, tú debes tratar a esa persona con dignidad, con amor. Finalmente, dice aquí la palabra, primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 17. Era lo que dice la escritura. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, pero echen mano ¿de qué? De la vida eterna. Los ricos entonces tienen su esperanza puesta en las riquezas de esta tierra. Y te das cuenta lo que Pablo le instruye a Timoteo acá. Y dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean orgullosos, que no sean soberbios, que mucho menos pongan la esperanza en las riquezas de esta tierra. Y la escritura dice, porque son inciertas, las riquezas de esta tierra son inciertas. Si tú pones tu mirada en las riquezas de esta tierra, te puedes caer, se te puede quitar la base bajo la cual has fundado, como está sucediendo en este tiempo. Muchos colocaron su esperanza en las riquezas de esta tierra. Hoy en día hay gente endeudada, debiendo arriendos de sus casas, de sus apartamentos, de los locales donde tenían sus negocios. Todo lo que habían colocado como fundamento en las riquezas, el Señor en un abrir y cerrar de ojos lo desbarató absolutamente todo, porque sencillamente colocaron la esperanza en las riquezas de esta tierra. ¿Qué está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo? Coloquen su esperanza en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Cuando tu roca, tu fortaleza es Cristo, cuando tu esperanza está en el Dios vivo, tú no dependerás de las riquezas de esta tierra. Tú no dependerás de las cosas que tengas en esta tierra. Tú serás rico, pero en buenas obras. En la medida en que Dios te dé, no lo digo yo, lo dice la palabra, serás dadivoso, serás generoso. Atesorarás para ti buen fundamento para lo porvenir. Y lo que me gusta aquí en la escritura dice, echa mano. El Señor no está diciendo echa mano de las cosas de esta tierra, no está diciendo echa mano de las riquezas de esta tierra. El Señor está diciendo echa mano de la vida eterna. Qué hermoso es Dios. Me gusta cuando yo encuentro esto en la palabra, porque a través de la escritura el Señor fundamenta una iglesia a la cual le dice, es que los que tienen puesta su esperanza en las riquezas de esta tierra están equivocados, porque mi mirada está puesta en la vida eterna. Yo echo mano de la vida eterna. Soy rico para buenas obras, debo ser generoso, dadivoso, debo entender que puedo ayudar a otros, bendecir a otros.
Tú no te puedes enfocar en las riquezas de esta tierra. Si tú estás afanado por acumular en esta tierra, yo te quiero decir con todo respeto, estás muy equivocado. Cristo no quiere eso de ti. El Señor quiere algo totalmente distinto. Hay ricos que son muy pobres porque solo tienen dinero, pero no tienen al Señor en su corazón. Hay necios que ocupan mejores posiciones que un rico. Hay ricos robando a los demás. Se han hecho ricos, pero robando a los demás. Y esto es triste decirlo, pero hay hombres que se han enriquecido a través del Evangelio, robando al propio pueblo de Dios. Y Dios demandará de ellos. Dios demandará de aquellos que han utilizado el Evangelio para enriquecerse. Dios no los dejará sin castigo. Créeme que no. No los dejará sin castigo. Con temor en mi corazón lo digo. Jamás utilizaría el Evangelio para enriquecerme. Jamás lo he hecho, ni jamás lo haré. El Evangelio es la perla preciosa que yo encontré. Y esa es mi riqueza, es Cristo. Los ricos que dan de lo que les sobra, los ricos que oprimen a los demás, y los ricos que tienen su esperanza puesta en las riquezas de esta tierra. Tú no las puedes tener. Tu esperanza es Cristo Jesús. Tu esperanza es la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Padre, hoy doy gracias por tu preciosa palabra. Yo te pido que como pueblo tuyo nos podamos humillar ante ti, que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, Padre. Hoy yo te pido, Señor, que si en algún momento alguno de tus hijos se ha desviado tras las riquezas de este mundo, tú perdones el pecado, Señor, y los atraigas con lazos de amor. Que tu pueblo entienda cuál es la riqueza genuina y verdadera que tú nos has entregado. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias porque cuando tú llegaste, encontramos la riqueza más grande que ningún hombre podía tener. Gracias por permanecer en nuestras vidas. Nuestro Dios puede suplir a todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. No te afanes, no te angusties, porque Dios te proveerá lo necesario. Dios te dará lo que tú necesites. Solo debes descansar y confiar en Él todos los días de tu vida. Yo te doy gracias en esta hora, mi Rey, y te pido que a través de esta palabra, muchos, Señor, reflexionen sobre su manera de vivir en esta tierra, sobre su afán por hacer riquezas, y que se esfuercen más bien por buscarte a ti, Señor, y echar mano de la vida eterna. Te lo pido, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado. Que tu riqueza siga siendo Cristo. No te afanes por hacer riquezas en esta tierra, porque las riquezas de esta tierra son ilusorias y, como decía aquí la palabra, son inciertas. Un día están y al otro día no están. Y si tú no has entendido que el Señor es tu verdadera riqueza, perderás mucho. Así que encomienda tu vida al fiel Creador, confía en Él y Él hará que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Aprendamos del Señor, que es manso y humilde de corazón. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Comparte este mensaje con otros para que el amor de Cristo siga llegando a muchas más vidas y a muchos más corazones. Dios te guarde y te bendiga.